Muy bendecidos, amados, aquí pasando después de un tiempito, ¿no? Para traerles más un videito con semillas de fe y gracia. Y yo quiero hablar hoy un poco sobre ese problema que hay en entender el Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y el Dios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Porque el problema es que pareciera que es un otro Dios, que son dos dioses distintos. Uno en el Antiguo Pacto que es un Dios severo, malo, intolerante, ¿no? Y uno en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, un Dios de gracia. Pero, ¿cómo podemos solucionar ese entendimiento? En primer lugar, hay que entender que Dios no cambia. Dios jamás cambió. La palabra de Dios dice que Dios es inmutable. Si Él sufriera cambios, no sería Dios. Dios todo el tiempo es. Una de las razones por las cuales Él se presentó diciendo yo soy. Quiere decir, Él siempre será el mismo Dios. Nunca sufrirá una sombra de variación, un cambio, lo más mínimo que sea. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar esa diferencia en el tracto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? En primer lugar, yo quiero que vos entiendas que quien cambió cuando Adán y Eva pecaron no fue Dios. Usted puede ir a la Escritura y usted va a encontrar que quien cambió fue Adán y Eva. Ellos empezaron a tratar de esconderte. Ellos empezaron a tratar de ocultarse del Señor y de tratar de cubrirse, de tratar de ver cómo hacer para no estar en la presencia de Él. Dios no cambió. Pero cuando hubo un pacto, porque había un contrato entre Dios y Adán, y por supuesto Eva, pero Adán era su representante legal, el líder de Eva, ¿no? Responsable por ella. Cuando fue roto el contrato, la condición, ¿cuál era? De que ellos permanecieran allí en el huerto del Edén. La condición sería que ellos no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habiéndolo hecho, se rompió el pacto. Entonces, después hubo un pacto, ¿no? Bajo la ley que fue hecho, y ese pacto tenía exactamente el tinte de contener al pueblo, de traer un freno, vamos a decir así, al pueblo por la maldad y porque no entendían nada. No había un sentido de moral, no había un sentido de cómo hacer las cosas, de cómo servir a Dios. Por lo tanto, el pacto de la ley era un pacto, como dijo Pablo, un ayo, ¿no? Un tutor, que mostró que ellos no podían servir a Dios solos. Dios quería enseñar eso. No es que Dios se volvió malo, nada que ver. Dios quería que ellos entendieran que había la necesidad de un Salvador. Por eso el pacto de sangre, por eso todas esas cosas que fueron necesarias y que usted conoce, ¿no? El cordero sin defecto, etcétera, etcétera. La sangre que en aquel tiempo cubría los pecados, el sacrificio hecho una vez al año en beneficio del pueblo, etcétera. Pero cuando vino la plenitud de los tiempos, vino Jesús, que era exactamente para lo cual toda la ley apuntaba, ¿no? Todo el Antiguo Testamento apunta para Jesús, el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, y no es novedad para nadie, si usted es un lector de la palabra, Hebreos llama a todo lo que está en el Antiguo, los ritos, los símbolos, son sombra de lo que vendría, sombra de la realidad que se manifestó en Cristo, que vino en la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, en Cristo ahora tenemos la plenitud de lo que se estaba anunciando bajo la ley.
entonces tenemos gracia delante del Señor. Pero la pregunta es, entonces Dios cambió. No, el pacto es diferente. La ley cumplió su rol. Entonces ahora podemos ver a Dios cara a cara. Dios envió a su Hijo, ¿no?, para revelarse a sí mismo, para traer luz sobre ese quesito, ¿no?, sobre ese requisito que las personas pensaban en un Dios malo, ¿no? El pueblo judío no tenía a Dios como su Padre. Esa cosa de llamar a Dios de Padre asustaba, chocaba lo que Jesús hacía. Por eso le querían apedrear cuando Jesús dijo que Dios era su papá. Pero la plenitud, Jesús viniendo, viviendo en la tierra, revelando al Padre el carácter, su voluntad, su palabra, su obra hacia la humanidad. Entonces, no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios, pero funcionando en pactos distintos, y en el Antiguo Testamento principalmente con objetivo didáctico. Si lo entendemos así, no vamos a caer en esos errores y en esas confusiones de decir que son dos dioses distintos. Incluso hay una doctrina con una D muy pequeña, ¿no?, porque es equivocada, que dice que el Señor del Antiguo Testamento no es Dios, no es el Dios verdadero. Por favor, debemos analizar bien, entender bien, y con la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que inspiró la palabra, Él va a guiar a cada uno de nosotros para que podamos entender la realidad. El problema es que el ser humano está tratando de entender la Biblia con su razonamiento natural. Las cosas espirituales, ya dijo Pablo, se disciernen espiritualmente. Esa es la manera de entender, esa es la forma. Piensa en eso, analízalo bien. Aquí yo dejo vamos a decir, un puntito ahí para que puedas pensar sobre eso, ¿no?, para ayudarte a ver las cosas y no confundirte. Bendecidos.